volver un poco a lo que partíamos este bloque con esta nota de Goldborn y lo hablamos con Iván Núñez. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen que va a ser, ya que hablamos del devenir de los mineros, qué va a pasar con el devenir político? ¿Qué creen ustedes? Naturalmente nadie lo sabe. Del ministro Goldborn se ha especulado la posibilidad de entregarle un ministerio más público, más visible. ¿Qué va a pasar con el presidente Piñera, que en los 6 meses aproximadamente de gobierno que lleva ha tenido dos hechos de alta convocatoria, alta atención pública, que es el terremoto y que ahora es el tema de los mineros, que ahora baja la tensión y tiene que ser un gobierno quizás con más puertas adentro, con menos posibilidad de lucimientos de cosas puntuales, de hacerlo muy bien, como yo creo que se ha hecho en este rescate? Esos dos elementos en lo político, ¿cómo lo ven, Fernando? Yo creo que Lawrence Goldborn, por lo poco que lo conozco, pero he estado un par de veces con él, tiene esas cosas que, por cierto, son lo que todos los políticos desearían tener, a pesar de que él no es estrictamente un político, que es encanto. Es una persona encantadora, es una persona que genuinamente transmite la emoción que está sintiendo, no le cuesta disimular. Es una persona que puede estar comiendo en tu casa, como yo les decía antes, y tú lo sientes, pero extraordinariamente cercano, afable. Pero las circunstancias del ministro Goldborn han hecho que él ha pasado de 2 episodios que son menores, minúsculos si tú quieres, donde sacó incluso una reprobación pública, que era la forma de enfrentar a Ricardo Lagos Weber en su conferencia de prensa, y haber ido a los partidos de Sudáfrica cuando se estaba discutiendo el royalty, que la gente lo reprobó en un momento dado, minúsculas digo, y haber enfrentado esta tarea titánica de una forma espectacular. Y creo que las circunstancias futuras del ministro Goldborn están definidas en primer lugar por quien lo nombró. Si es que el presidente Piñera decide, tal cual como lo están proponiendo varios, darle un cargo más espectacular y más masivo, de tal forma que parezca mucho más que lo que normalmente aparecería un ministro de minería en los medios de comunicación, en una de esas lo bendice o en una de esas lo perjudica, claro, de acuerdo a las circunstancias que tiene que enfrentar, pero depende no de Lawrence Goldborn, depende del presidente de la República. Y si es que de parte del ministro adquiere la convicción de seguir el servicio público desde el punto de vista electoral, bueno, me parece a mí que va a depender de cuáles son los típicos mecanismos por los cuales se llega a enfrentarse al parecer de todos los ciudadanos. Lo único que yo quiero decir es que Goldborn me parece un tipo espectacular, en lo que por lo menos yo lo he conocido y he tenido varios intercambios tuiteros con él, y que revelan que el hombre contesta y reconoce tal cual cuando hay variaciones, pero él está sujeto a las mismas leyes de la física, la mecánica universal de la universal que todo el resto, y que tiene circunstancias, y hay circunstancias que lo empujan a una determinada situación y otras a otra, porque uno, desgraciadamente, en política, ya que estás preguntando por la cosa política, no es soberano del control de todos los movimientos. Depende de otras personas, sí, pero hay genera una serie de situaciones. Hay algunos que son más neutrales que otros que pueden hacer que pasen cosas. No, o sea, un ministro, en teoría, depende de lo que haga un presidente con él, sí, pero hay ministros que tienen la posibilidad de hacer que sucedan más cosas. No sé si es Goldborn. Eventualmente, si él quisiera estar, estamos en la especulación pura, si él quisiera estar en un ministerio más visible, a lo mejor él tiene algo que hacer, o manifestarlo, o decirle, o en una entrevista dejarlo entrever, en fin, no solamente esperar que el presidente haga o no. Ahora, Juan Carlos, antes de darte la palabra, esta semana tuvo otro tremendo triunfo, Goldborn, que es el royalty. Un royalty que se había caído hace, ¿cuánto fue? Hace 1 mes y medio, 2 meses, se había caído de forma bastante estrepitosa y que había sido parte de sus problemas. Bueno, ahora lo saca adelante, y lo saca adelante, además de lo importante que es el royalty, a mí me llamó la atención, haberlo leído por el diario, con la cantidad de declaraciones de la oposición de hablar del estilo del ministro Larraín, de Felipe Larraín de Hacienda, y de Goldborn, que son dialogantes, que es fácil hablar con ellos, que tienen mirada país. Esto se lo leí yo a políticos de la oposición, que generalmente le sacan la mugre a un gobierno, es natural, es la oposición. Entonces se anota 2 porotos en una semana, súper decidores de repente, de que no tiene para qué ser solamente espectador de lo que pasa con él, sino que puede quizás tener más poder. Yo creo que
Sí, Goldberg mezcla, creo que lo dije alguna vez cuando empezó todo esto, ¿no es cierto?, cualidades del presidente Piñera y cualidades de la expresidenta Bachelet. Lo que hace que tengamos una persona muy cercana, muy afable y al mismo tiempo una persona muy efectiva en las cosas que lleva adelante. Ahora, en política, como bien dicen ustedes, creo, ¿no es cierto?, hay muchas otras cosas que pasan. Habría que empezar a preguntarse quiénes son los padrinos políticos de Lawrence Goldberg. No hay que olvidarse que en el caso de la expresidenta Bachelet había un padrino muy poderoso que era Camilo Escalona. Y aquí habría que empezar a preguntarse, bueno, ¿quiénes van a padrinarlo? Y la respuesta no es tan obvia, ¿no? Porque además hay competencias internas que también. ella tenía militancia desde los 20 años, Sí, entonces que no tenía tiene- una historia que no tiene Lawrence que no tiene Goldberg. Goldberg. Los padrinos tendrían que aparecer ahora. Ahora, hay una cosa que, si me permite, Fernando Por favor, Villegas, con el mayor encanto. yo diría un poquito más allá de Lawrence Goldberg, porque creo que todo esto también tiene mucho que ver con el gobierno. Y creo que esto refleja, o sea, ha sido tomado por el gobierno como un símbolo para representar lo que el gobierno quiere hacer, que lo que era esta nueva forma de gobernar, efectividad. Y puso todos los medios a disposición para decir, miren, en una cosa que es muy visible como esta, nosotros lo vamos a hacer bien, pero lo vamos a hacer bien hasta el último detalle. Aquí no va a haber una sola cosa que no esté suficientemente bien prevista. En cierto sentido, uno puede compararlo con, ¿se acuerdan de la Puerta Morandé 80, ¿no es cierto?, que fue reabierta por Ricardo Lagos. Eso es un símbolo de lo que era el gobierno Ricardo Lagos, un gobierno republicano. Esto creo que se ha ido transformando en un símbolo de lo que quiere ser este gobierno, un gobierno que hace las cosas bien. Y está pasando. Bueno, lo que yo quería agregar, si es que tengo tiempo, Sí, Matías. tiene para agregar una cosa breve porque nos tenemos que ir a corte, pero dele. Eran 15 minutos nomás. Ya, dele no, entonces eso tiempo tenemos. Bueno, yo creo que las dudas que puede presentar este señor son las dudas que emergen desde una porfiada y pegajosa mirada política tradicional que todavía nos permea mucho, nos contagia mucho, en el sentido que dónde están los padrinos, qué va a decir la alianza, que se tuvieron que tragar y se están tragando con dificultades a Piñera, que no les da mucha pelota de repente, con cómo van a tragarse a otro individuo que no viene de ninguna parte, por así decirlo políticamente. Todo eso suena efectivamente como obstáculo y como problema. Pero la verdad es que lo que tal vez esté ocurriendo, Matías, es que precisamente Sebastián Piñera, y no por razones de psicología personal, sino que por la forma como está constituida la estructura política del país, con coaliciones que están más o menos planteando las mismas cosas y que ya no tienen esa fuerza de grandes movimientos políticos, ideológicos. Bueno, entramos a la era de las personas, de los personalismos, como hace mucho tiempo, por ejemplo, en la política en algunos países europeos, donde eso del encanto personal, la capacidad de sacar un problema un día acá y después sacar otro acá con otras personas, de zigzaguear si es necesario, de convencer gente por el teléfono, con el Twitter, eso empieza a valer mucho más que estos viejos parámetros políticos de cuántos parlamentarios tienes detrás, quién es tu padrino, Pues quién fue tu mezcla, papá, etcétera. Porque tanto Bachelet como Piñera son una buena mezcla de eso. Los dos tienen cierta historia partidaria, cada uno de un sector, y los dos tienen también empuje personal. Sí, bueno, vamos a ver. Puede cómo ser a lo mejor un cambio aquí de mano con Goldberg si él quisiera o si él pudiera, o si a alguien le interesa que él siguiera adelante. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí dentro de la sesión.